A diferencia de otros países como Guatemala, El Salvador cuenta con una sociedad con algún nivel de apatía en la movilización. ¿Qué podría explicar ese hecho? ¿El cansancio en las exigencias y la falta de cumplimiento de las promesas de los partidos o la misma polarización del país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros cerrando la semana y se nos planta ahora hacer un análisis sobre los principales temas que han ocurrido o han estado en desarrollo en nuestro país en los últimos días y en las últimas horas. Queremos hablar un poco sobre el tema de la violencia, el ordenamiento de las ventas de Santa Tecla, sin duda alguna que tiene muchas repercusiones, el tema de los movimientos sociales, los reclamos que hay en torno al retraso reiterado de la Asamblea Legislativa en elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, esta semana, al cierre de la semana, hemos conocido el Latino Barómetro 2018 y el estado de la democracia en la región. Varios temas en agenda. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Carlos Palomo. Él es representante de Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, Tracoda. Carlos, bienvenido, un gusto. Un gusto. Muchas gracias, William, y gracias a la audiencia. Bueno, perfecto. También nos acompaña Luis Artiga, él es representante del Movimiento 300. Luis, qué gusto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, William. Bueno, excelente. Varios temas en agenda, decíamos, vamos a iniciar. ¿Les parece si hablamos un poco sobre lo que ha ocurrido en Santa Tecla el día de ayer? Una situación de tensión que se había originado en los últimos días y desencadenó en hechos de violencia ayer en horas del día, y ahí el saldo de más de una veintena de heridos y el caso lamentable de un supuesto vendedor que ha fallecido en medio de esta situación violenta. Obviamente sobre este caso se ha involucrado la Fiscalía General de la República. La Fiscalía ordenó ayer mismo, por ejemplo, la incautación de los videos, porque hay que decirlo, ¿no? El sistema de videovigilancia de la Alcaldía de Santa Tecla creo que es uno de los más eficientes en el país. Y bueno, pero ahora este mismo sistema de videovigilancia servirá para la Fiscalía para esclarecer todo lo que ha ocurrido, porque sí, lo que hemos visto, Carlos y Luis, ha sido la utilización de armas de fuego, ¿no? O sea, eso es evidente, ha habido utilización de armas de fuego por parte de los agentes. No vimos en los registros de imágenes periodísticas y demás si algunos supuestos vendedores o vendedores habían utilizado armas. Pero bueno, está en desarrollo esto, la Fiscalía ha procedido de esa manera, incautación de las armas también, que es importante, ¿no? En el proceso de la investigación. Pero quiero comenzar contigo, Luis, un poco cómo analizar este hecho, porque estamos también en un contexto de campaña electoral presidencial. Definitivamente, mira, que suceda en campaña electoral también deja algunas preguntas que hay que contestar. Eso lo dirán quizás los resultados de las investigaciones, pero quizás hay preguntas clave que hay que hacer sobre los eventos de ayer. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es diferenciar entre vendedores y alguna gente que es agitadora. Y eso las instituciones deben investigarlo y definirlo bien, porque cuando ahora uno... no es fácil determinar eso, me imagino. Correcto. O sea, incluso en investigación tiene que hacerse con mucho detalle para saber si efectivamente... Ahora, me imagino que la alcaldía tiene un censo, pues. Debería de tener un censo, ¿verdad? La otra de las preguntas es, como lo platicábamos antes de la entrevista, es ¿quién da la orden de disparar de parte del CAM? Y otra pregunta clave para poder responder esa definitivamente es quiénes son los que están generando desorden. Porque si es bien cierto, el CAM actúa quizás con un protocolo erróneo, pero está reaccionando a actos de violencia que definitivamente sí tienen esa intención, generar caos. Entonces, todas esas preguntas, y la gran pregunta del millón, ¿y la Policía Nacional Civil y las fuerzas del orden? ¿A dónde estaban? Porque solo estaba el CAM, pero imagino que las otras instituciones deberían de intervenir para evitar que terminen consecuencias como las que terminaron. Y sobre todo que ya esto había trascendido de una situación estrictamente municipal, de un conflicto, si se quiere ver así en términos de alcaldía-vendedores, a una situación ya de seguridad pública, ¿no? Correcto, exactamente. No, mira, y al final los grandes afectados son los ciudadanos, toda la gente que estuvo en el tráfico, toda la gente que pierde un impacto económico en sus trabajos, en sus empresas. Definitivamente todas esas preguntas al menos deben de ser contestadas. Excelente. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, estuvo temprano también este mismo día en República, ha dado declaraciones. Ayer dio declaraciones también un poco después de esta situación y hoy dio declaraciones, estuvo acá con los compañeros de República y ahí se refirió a toda esta situación. Más tarde lo vimos también que el día de ayer por la tarde fue de inmediato a la Fiscalía a presentar una denuncia. Pero vamos a escuchar un poco las declaraciones que le ha dado sobre este tema. ¿Qué te da a pensar? Que son hermanas de la caridad. Todavía supimos que ya en la tarde, ante su frustración, querían quemar el mercado.
tuvimos informaciones que estaban preparando bombas molotov para quemar el mercado. Hoy tenemos informaciones que quieren ir a apedrear la alcaldía. Eso es de vendedores. Las cosas se salieron de control, no por parte del CAM, sino por parte de los agresores. Bueno, lo que sí vimos en el desarrollo del día, esas declaraciones fueron en la mañana, ¿no? Y ya hoy al cierre del día, en la noche, lo que sí vimos en el transcurso del día y en la tarde fue que hubo alguna movilización de vendedores en la zona, pero también mucha presencia policial. A ver, Carlos, un poco cuál es tu reflexión sobre lo que está ocurriendo, porque bueno, teníamos bastante tiempo en este país de no ver un poco de escenas bastante violentas y desencadenaran, digamos, en esa cantidad de heridos, pero también en un fallecido que es lamentable. Yo la valoración que haría primero es que la alcaldía de Santa Tecla, específicamente su cuerpo de agentes metropolitanos, debiera analizar todo lo ocurrido y debiera formular protocolos diferentes que eviten que en otra situación parecida pues pueda haber un muerto como el que ha habido en esta ocasión. También resalto mucho lo que decía Luis, la ausencia de la Policía Nacional Civil, quienes llegaron ya bastante tarde y probablemente si ellos hubieran estado con antelación o con mayor un tiempo antes de lo que llegaron, pues hubieran podido resolver o gestionar de mejor manera. Por otra parte, también un llamado a los vendedores, ¿no? Que hay formas pacíficas para tratar de resolver las cosas, no siempre debe de buscarse la manera de tirar piedras, la manera de cerrar calles, afectando a la ciudadanía en general, afectando a toda la clase trabajadora, afectando sobre todo al municipio de Santa Tecla, que es uno que conecta, por ejemplo, la zona occidental del país con la zona central. Bueno, y además que vimos el extremo, ¿no? Porque también estos supuestos vendedores atacaron una ambulancia de Cruz Roja, ¿no? Que llegó al lugar a auxiliar a algún... Entiendo que estaban transportando ahí a un elemento del cuerpo de agentes metropolitanos, pero en ese, es decir, se desbordó tanto que terminó en una situación como esa, pero el asunto es, ¿crees tú que se puede anticipar un poco, se pueden prevenir estos hechos? Sí, definitivamente, con mejores protocolos de actuación y en el caso de las fuerzas del orden, por ejemplo el CAM y la policía, que son quienes tienen las armas, siempre deben de proceder con mayor cautela y deben también tener en consideración que con quienes traten, sean vendedores, sean protestantes pacíficos, sean ciudadanos normales, no tienen los mismos elementos de seguridad que ellos poseen. En consecuencia, el uso de la fuerza debe de medirse y solo debe de realizarse cuando sea de extrema necesidad. Y en el caso de los vendedores, pues por los videos que se pueden apreciar, no había justificación directa para comenzar a disparar a los manifestantes. Ciertamente que sí había que restablecer el paso, pero sí se puede apreciar un mal procedimiento de parte de los agentes del CAM y también la falta de diligencia de la policía. Excelente, nos vamos a quedar en ese punto, vamos a regresar retomando esto y lo vamos a ir colocando un poco en perspectiva, ¿no? Porque están otros hechos en desarrollo en nuestro país, tenemos que analizar el tema de magistrados, el proceso de elección de magistrados, también el tema de qué está pasando con la democracia en nuestro país y la región latinoamericana. Vamos a una pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Gracias por continuar con nosotros. Usted nos acompaña en 8 en punto. Solo quiero precisar un dato que dije, la ambulancia de Cruz Roja, pero era de comandos de salvamento, ¿no? La que sufrió las consecuencias y afortunadamente no vimos que algunos de los elementos de comandos de salvamento salieran lesionados. A ver, Luis, un poco entonces, ¿cómo es que vemos este nivel de expresión en el caso de los vendedores con mucha actividad, con mucha energía en las calles, en la protesta? Claro, una situación que se desbordó en violencia y que es lamentable sin duda alguna, pero ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que no vemos necesariamente ese tipo de otros niveles de expresión sobre otros hechos? O sea, voy a extrapolar y ahí sí quiero subrayar eso, estoy extrapolando, ¿no? Este caso de lo que ocurrió allá en Santa Tecla,
con lo que está pasando, bueno, en algún momento determinado con el decreto 743, exactamente, sobre elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia en el pasado, y lo que está ocurriendo ahora, que ya lleva más de 100 días la Asamblea Legislativa sin elegir magistrado. Estoy reiterando, y eso lo subrayo, o sea, estoy extrapolando este caso, pero me refiero más al tema de participación de la sociedad civil. Fíjate que es un punto interesante, y yo creo que lo más relevante es que cuando las expresiones de la sociedad civil son genuinas, no son violentas. Y fue el caso del 743, que la sociedad civil se expresó y no lo hizo con violencia. Yo creo que la mayoría de veces que la expresión de la sociedad civil, entre comillas, termina en violencia, es porque es provocada. Y por eso yo creo que lo más importante es decidir y definir quiénes son vendedores y quiénes son agitadores. Porque creo que además es una falta de respeto para los vendedores, que es gente que se levanta bien temprano, se duerme bien tarde trabajando, compararla con gente que solo está buscando desorden. Si la expresión fuera de la sociedad civil real, no tuviera una connotación de violencia, y probablemente buscar el diálogo, buscar soluciones, porque es innegable que la gente necesita vender. Eso es imparable. Y también es innegable que las alcaldías necesitan organizar, porque como bien lo decían, es una vía de acceso de Occidente hacia el centro, entonces no puede estar bloqueada. Pero ¿cuáles son las soluciones? Solo las van a encontrar en una mesa platicando, no las van a encontrar peleando. Pero te aseguro que un vendedor real, ayer lo que le pasó fue que perdió su día de venta y perdió su día de subsistencia. Yo no creo que los vendedores reales estén interesados en generar desorden en un día para perder sus ventas. Entonces, la misma situación creo que está pasando, para regresar al tema que lo ponías, de la elección de los magistrados. La presión está obligando a los políticos a dar respuesta. Y lo más indignante es el cinismo con que los diputados y la Asamblea no les interesa la presión de la sociedad civil en este momento. Sí. Ahora bien, Carlos, cuando entramos, que hice la introducción de la entrevista de esta noche, planteo siempre una pregunta, y ahora estaba diciendo, puse el caso, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? Como en Guatemala sí hemos notado en el tiempo un poco más de actividad, más de activismo social, o sea, la gente parece que es mucho más dada a reaccionar, a protestar, a salir a la calle, y efectivamente en Guatemala no necesariamente termina todo esto en violencia, ¿no? Y ya hemos visto que hasta votaron presidentes. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué no vemos ese nivel de actividad? ¿Es un tema de cultura? ¿Tiene que ver con el cansancio de la gente? Claro, aquí tuvimos una guerra de 12 años, ¿no? Entonces, no sé si hasta esos elementos influyen, o simplemente tiene que ver algo con un tema de democracia que lo veremos más adelante. Yo creo que tiene que ver también con que aquí las instituciones, aunque no funcionan de manera perfecta, sí caminan, y la gente en mayor o menor medida pues algo de confianza todavía tiene. Sin embargo, sí se han empezado o se han visto muestras de que la ciudadanía ha salido a la calle por el tema de los magistrados. Hay una gran presión social actualmente sobre los diputados, sobre la Asamblea Legislativa, para poder escoger pronto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, también a un magistrado adicional que va a ir a cualquiera de las otras salas, la Sala de lo Penal, Sala de lo Civil, Sala de lo Contencioso, y se ha presionado no solo desde el proceso de elección, desde cuando se estaban escogiendo en la FEDAES y en el CNJ, sino que ahora que ya están deliberando o que deberían de estar deliberando dentro de la Asamblea, pues ha habido definitivamente una mayor presión social. Sí. Ahora, ciertamente faltan, y creo yo que si se sigue con la lentitud con la que se va, pues habrá que considerar, o la sociedad deberá considerar, tomar otras acciones de incidencia para acelerar esto, porque ya van más de 100 días sin protección jurisdiccional, cosa que nos afecta a todos los salvadoreños por igual. Ahora, pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo lograr desentrampar esta situación? Porque aquí hemos tenido a los diputados, han llegado de todas las fracciones a exponer su punto de vista, pero obviamente lo que menos hay es un acuerdo, ¿no? Entonces, como esto se requiere de 56 votos, mayoría calificada, y eventualmente nadie las tiene, entonces el tema está prácticamente en el congelador. Entonces, otros abogados, analistas han dicho de que aquí evidentemente lo que hay ya es un rompimiento del orden constitucional. Entonces, ¿cómo se supera esto? ¿Crees tú que hay una salida? Sí, lo ideal sería que hubiera voluntad política para escoger a las personas idóneas, para escoger a los candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales y que tengan la experiencia en materia constitucional, porque parte del entrampamiento que hemos tenido hasta la fecha es que algunos partidos, por ejemplo, el caso de Ghana, insisten en llevar a una persona, a la Procuradora Cortés de Madrid, a la sala, bueno, a la Corte Suprema de Justicia, cuando hay candidatos
mejor evaluados que ella. Entonces es un tema también de que algunos partidos, de que algunos diputados se han casado con unos nombres y lejos de ver nombres deberían de estar viendo los perfiles idóneos. Si la voluntad política no fuera suficiente, no tienen ellos capacidad de escoger, pues lo que correspondería sería que la sociedad empiece a presionar y ejecute otras acciones que les permitan a los diputados saber que tienen a un pueblo encima y que pues les va a cobrar factura en las próximas elecciones, en las presidenciales e inclusive en las siguientes elecciones legislativas y municipales. Perfecto, quisiera escuchar siempre tu opinión también sobre esto entonces, Luis. ¿Cómo encontrar romper el círculo de esto? Debería de ser fácil. Aquí el tema es cuál es el objetivo. El objetivo de elegir una nueva sala, el objetivo de incorporar nuevos magistrados es cubrir los intereses particulares de algunas personas o cubrir los intereses de algunos partidos políticos, o queremos buscar los intereses que sean de más beneficio para el país. Si todos los partidos ponen como centro los beneficios para el país, entonces va a ser fácil elegir. Porque, bien lo decía Carlos, lo que hay que hacer es elijamos a los mejores. Y hay varias mediciones que ya determinaron quiénes son los mejores. ¿Por qué un partido está insistiendo en colocar a una persona que no está bien evaluada? No solo resulta un poco curioso, sino que además habla mucho de que lo que están haciendo es buscando cubrir sus intereses con una persona que los representa a ellos. Y los magistrados no deben de representar ni a partidos políticos ni a personas particulares, deben de representar la Constitución política y defenderla. Ahora, lo que sí se ha notado ahora es que en términos de la expresión, bueno, sí la expresión a través de medios de comunicación, de comunicados, etcétera, sí ha habido de muchos actores de la sociedad civil, pero no lo hemos visto en términos de movilización. Es que en el país somos poco dados a movilizarnos a las calles, digo. Sí, yo creo que lo que pasa es que el efecto no hemos tenido efectos grandes por movilizaciones de calle. Y como tú bien decías, creo que otra de las circunstancias es que en el pasado las movilizaciones de calle, cuando hubo una guerra, terminaban en violencia también. Y la sociedad en general no quiere violencia, al contrario, la rechazan y la reconocen como uno de los problemas más grandes del país. Entonces yo creo que la gente, por un lado, está confiando en la institucionalidad todavía, le está dando una oportunidad a los diputados. Por otro lado, está rechazando las acciones de violencia, no quiere llegar a esos términos y está esperando dándoles de nuevo el beneficio de la duda a los diputados y a la Asamblea Legislativa. Perfecto, nos quedamos en ese punto, hacemos una pausa. Cuando regresemos hablemos del Latino Barómetro 2018 y un poco cómo nos coloca en perspectiva sobre el tema del ejercicio de la democracia en nuestro país. Vamos a la pausa. Bien, les decía en el segmento pasado, se ha conocido esta semana, bueno, hace algunas horas, este viernes incluso, de este Latino Barómetro 2018. Este es un ejercicio importante porque hay un esfuerzo de esta organización de medir un poco el estado de la salud de la democracia en América Latina. Y entonces, el dato puntual, por ejemplo, nos estaba revelando, vamos a ver si podemos mostrar algún gráfico, pero dicen que en 9 países de la región el apoyo a la democracia es superior o igual al 50%, liderado por Venezuela, que marca 75%, que es el gráfico que usted tiene ahí, seguido de Costa Rica con el 63%, pero en el otro extremo se sitúan con el menor apoyo El Salvador y Guatemala con 26%, seguidos por Brasil y Honduras con 34%. Si ustedes ven el gráfico, El Salvador aparece, es el último país que tiene que ver con ese tema de apoyo a la democracia. O sea, entonces, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿qué es lo que estará pasando, Luis y Carlos? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo analizas este dato, por ejemplo, ya frío, de que cada vez más menos apoyo hacia la democracia en El Salvador? Yo creo que es lógico, pues si el sistema actual no está cumpliendo con las expectativas de la gente, si no le está permitiendo salir de la pobreza, si no le está permitiendo satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la seguridad, la educación, la salud, pues la gente empieza a perder confianza, empieza a preferir otros sistemas o empieza a abrir la puerta para que cualquier persona que traiga cualquier idea antidemocrática pueda entrar al sistema. Ahora, ¿y esto porque la gente automáticamente asocia entonces democracia con tener un empleo, educación, salud?
Es lo que se esperaría. Uno piensa que el sistema me va a ayudar a superarme como persona, a tener sustento, a tener educación de calidad, a tener salud de calidad, pero el problema está en que cuando uno aquí, por ejemplo, llega a los hospitales, se encuentra no hay medicina, la educación está deplorable, todo el sistema de salud, todo el sistema de pensiones, entonces obviamente la gente pues se desencanta. Ahora bien, Luis, ¿Esto qué implicaciones puede tener entonces para nuestro país? Ya vamos a mostrar otro gráfico también para darle seguimiento al análisis, pero tu primera interpretación al tener ese dato exacto de lo que está mostrando el Latino Barómetro. Mira, yo creo que lo principal es que la gente no entiende qué es democracia. Y tú lo apuntabas bien, ¿verdad? La gente confunde democracia con sus beneficios, con lo que recibe, confunde democracia con el actuar de un presidente, con un grupo de políticas públicas que se ejecutan. Y sobre todo yo creo que el riesgo más grande de esto es que se confunde democracia con república y el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque la democracia al final solo es el proceso mediante el cual podemos como ciudadanos elegir a quienes gobiernen dentro de una república, que es donde se establezcan los poderes del Estado. El riesgo de esto es que cuando la gente se cansa del sistema que está recibiendo, abre las puertas a cualquier otro sistema, o abre las puertas a que venga alguien y te diga que con una vara de magia va a cambiar cosas que son imposibles cambiar, pero la frustración de los ciudadanos es tan grande que le da la oportunidad porque cree que una democracia malentendida no le ha dado los resultados que estaba esperando. O sea, esta situación puede abrir las puertas a los mesiánicos, a figuras mesiánicas, lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo. Totalmente. ¿Crees tú? Y mira, y yo creo que no es casualidad que en toda Latinoamérica, en todas las elecciones presidenciales, en el último año y medio, 2 años, hay por lo menos una expresión de un líder mesiánico. En todas. ¿verdad? En todas hay alguien que se cree mesías en las elecciones presidenciales. Entonces, yo creo que es el resultado, porque los políticos sí son astutos y esa medición la tienen también ellos y han evaluado que hay una oportunidad para poder llegar al poder a través de ese vacío. Ya, a ver, Carlos, pero entonces, ¿coincides tú en que efectivamente el tema de democracia hay un poco de confusión en esto? Eso podría ser lo que la gente está un poco confundida en el término de cómo es la democracia, cómo se ejercita, lo que dice Luis, que es el tema de república. Sí, definitivamente la población al final, en lo que se termina fijando, o sea, más que hacer la distinción entre esos conceptos, ellos ven sus necesidades inmediatas. Y obviamente si es que eso no se les satisface, pues como decía Luis, como ya lo reiteraba, abren la puerta a que cualquier persona venga y con cualquier idea que está fuera del marco constitucional inclusive, pues le dan la bienvenida y se dan casos como los de Venezuela, pues, y ahí estamos viendo pues ahora el resultado de donde han migrado. Ahora bien, ahí tenemos el otro gráfico que está prácticamente a renglón seguido y lo muestra Latino Barómetro. Vamos a ver si lo tenemos a la mano porque dice, en contraste, hay 6 países de la región donde más de 1/3 de la población es indiferente al tipo, vamos a ver si pasamos al otro gráfico, al tipo de régimen. Por ejemplo, lidera El Salvador con 54%, seguido de Honduras y Brasil. Esto tiene que ver con lo que ya hablábamos un poco, ¿no? El tema del problema más importante para usted y su familia, y tiene que ver el tema de inseguridad y el empleo, que es lo primero que está a la cabeza, ¿no? Que parece que es una constante en América Latina. A ver, pasamos al otro gráfico. Si lo tenemos, por favor, para que lo mostremos. Pero la problemática más importante sí tiene que ver ahí, ya decíamos, y un poco subrayar, ¿no? El tema del empleo, la inseguridad. Pero hay uno más que creo que sí lo tenemos ahí y tiene que ver con el hecho de que los países menos, bueno, hay uno más que dice que los países menos indiferentes al tipo de régimen son Venezuela con 14%, Chile, que dice, da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, y El Salvador aparece con el 54%, es decir, está punteando en esa variable. Es decir, que le da lo mismo, y justamente en lo que estábamos conversando hace algunos segundos. Sí, correcto. Y de nuevo, yo me preguntaría si realmente los salvadoreños prefieren un régimen autoritario o democracia, que es una pregunta cerrada la que hace el Latino Barómetro, pero al final lo que quieren es algo nuevo. O sea, lo que quieren es buscar otra alternativa a lo que no les ha estado funcionando. De ahí el peligro, porque además de un régimen autoritario, en esa apertura se puede crear cualquier cosa. Y cada una de cada régimen o cada líder autoritario lo que busca es eliminar las libertades individuales. ¿ya? Entonces, cuando se van cortando las libertades,
entonces entran en los países en crisis. Y de hecho no es casualidad que Venezuela, por ejemplo, sea quien más valore el tema de democracia y también sea el que más rechaza el régimen autoritario, porque es el que está en ese problema. O sea, son los que perdieron la democracia. Correcto. Y ahora sí sienten la ausencia de la democracia y las implicaciones que tiene, ¿no? Exactamente, porque saben que es autoritarismo y saben que es falta de democracia. Ahora bien, ¿a qué nos puede llevar esto efectivamente? Bueno, viene a elecciones, tenemos elecciones presidenciales el 3 de febrero, Carlos. Entonces, un poco, este dato, no sé, parece que llega un poco como balde de agua fría de repente. Sí, yo creo que se denota bastante en las encuestas que se han estado publicando a lo largo de los últimos meses. Los dos candidatos de los partidos tradicionales tienen porcentajes de aceptación o de intención de voto, los partidos, por ejemplo Arena, el FMLN, relativamente bajos, y tenemos un tercer candidato que, pues, con todas sus ideas, con todos sus planteamientos, tiene un porcentaje de aceptación bastante alto, y esto es un reflejo precisamente de este desencanto que se ha tenido a lo largo de los años con la falta de soluciones que el sistema actual nos está ofreciendo. Ahora, ¿pero qué es lo que está pasando finalmente? Por ejemplo, Luis, es que la sociedad en este país, la sociedad civil es menos exigente, se ha dejado que prácticamente todo quede en manos o se resuelva desde la perspectiva, desde las decisiones de los partidos políticos, o es porque el sistema mismo está diseñado de tal manera que esa sea la única forma. Fíjate, yo creo que la gente o el salvadoreño lo que está es frustrado porque no ve resultados positivos. Entonces él ha equiparado todas las ofertas de igual forma. Entonces, si te fijas ahora, lo que hay es un llamado a votar por el hígado en contra de unos, y nadie está hablando de votar con el cerebro a favor de uno u otro. ¿Ya? Entonces, yo creo que el salvadoreño en las próximas elecciones presidenciales se va a tener que enfrentar o voto con el hígado o voto con el cerebro. Y cada decisión que se toma con el hígado siempre termina mal. Lo que hay que hacer es razonar bien el voto y ver de verdad qué planteamientos, quién está proponiendo, quién está diciendo cómo lo va a hacer, quién está diciendo dónde va a sacar los recursos y quién realmente tiene las capacidades para solventar los verdaderos problemas. No porque esté enojado, sino que porque de verdad ha mostrado las capacidades. Debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, a ver si damos un poco más de luces sobre esto, porque habitualmente en elecciones presidenciales prevalece mucho la figura de la persona, ¿no? La visión presidencialista, entonces recae sobre una persona y eso pesa mucho. La propuesta no necesariamente está a veces en el primer lugar, sino que segundo o tercer lugar, y que es el tema central para saber qué es lo que va a hacer ya en el poder un candidato presidencial. Correcto. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. A ver, no es tan fácil como decir, por ejemplo, Carlos, tener una varita mágica y decir, bueno, a la gente para que sepa cómo es que va a tomar su decisión. Obviamente esto pasa por mucha educación cívica, por mucha formación política, y obviamente no toda la población tiene la formación política que se puede esperar, pero ¿cuál es el tema entonces? ¿Cuáles serían como los tips o la orientación que se le debería dar entonces al ciudadano, al votante, para que tome la mejor decisión el 3 de febrero? Yo creo que lo primero que puede hacer cualquier ciudadano es preguntarle a los candidatos directamente, porque tienen derecho, decirles de dónde van a financiar o cómo van a financiar sus propuestas. También preguntarles o preguntarse, y esto en cuánto tiempo se podrá lograr. Ya esas dos preguntas ayudan muchísimo a rechazar propuestas que definitivamente no tienen ningún asidero técnico, que no tienen ninguna fundamentación. Y también, por otra parte, siempre hacer el contraste entre el discurso y las acciones pasadas. Siempre es bueno ver el historial y poder verificar, bueno, si lo que me dice este candidato es cierto, si de verdad tiene alguna experiencia en esta área. La formación académica es otra que puede servir para determinar si las propuestas de determinado candidato pueden tener algún asidero. Ahora bien, Luis, casi siempre un poco sobre cómo hay mucho ofrecimiento, ¿no?, en campaña de grandes proyectos, sobre todo aquellos de infraestructura, los que son, digamos, mucho más, que tienen mucho más explotación en imagen, ¿no? Y creo que eso es lo que de repente algunos candidatos buscan, pero siempre es el tema de cómo se va a financiar una obra, quién paga esa obra, el impacto que puede tener en términos sociales.
Sí, no, ese tipo de cosas, por ejemplo. Completamente, ¿no? Y mira, y quien llega a la presidencia va a encontrar un país con unas condiciones económicas difíciles. O sea, que de entrada no va a poder hacer obras que sean de beneficio para su imagen, ¿verdad? Por un lado eso, lo otro es cuáles son las demandas de la población y qué proyectos va a hacer para cumplir las demandas de la población. Como en toda Latinoamérica y en El Salvador, las dos principales son el tema de falta de oportunidades, el tema económico y el tema de delincuencia. Entonces esos dos temas que están además de la mano deben de ser resueltos. Pero lo más importante en este tema para elegir quién va a ser el que va a resolver estos problemas no es solo la persona que va a presidir, digamos, porque solo el presidente, aunque somos presidencialistas, sí, no lo va a lograr. Entonces lo que hay que ver en el escenario de los 4 candidatos que están compitiendo ahora es la pregunta más importante: ¿quién tiene la capacidad de aglomerar el mejor equipo para solventar todos los problemas? ¿Quién va a poder ser ese líder que convenza a otra gente capaz, que está, mucha de ellas además en la sociedad civil, no en la política, para poder llevar a bien estas propuestas, y propuestas reales que se puedan explicar de dónde se van a financiar y que se puedan medir? Porque si no se pueden medir, sí, no sirven de nada. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para que le mostremos la imagen que dejamos pendiente del segmento pasado y que tiene que ver con, ahí está, si da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Y decíamos, El Salvador está a la cabeza con el 54%, y al extremo, justamente al extremo, al final de la barra que usted ve ahí, está Venezuela. Entonces ya lo decíamos, ¿no? Un poco el caso de cómo se expresa, claro, quienes perdieron la democracia son los venezolanos. Correcto. O sea, ya no les resulta, no están indiferentes, digamos, a esto. Mira, y el segundo es Chile, que es uno de los países mejor educados de toda Latinoamérica. Pues es lo que te digo, de que sí, si se entiende bien la democracia, si se entiende bien que es un régimen autoritario, la gente por sí sola puede tomar buenas decisiones. Ahora bien, quiero siempre, para que vayamos concluyendo sobre este punto, que creo que es importante, cómo educar a la población, cómo orientarla entonces para que tome su mejor decisión. Y Carlos, entonces, no sé si ustedes, en términos de las instituciones, organizaciones que representan por separado, están haciendo algunos esfuerzos en ese sentido. Sí, no solo las instituciones o las organizaciones a las que, por ejemplo, yo o Luis pertenecemos. Sí, en tu caso otra cosa, ¿no? Sí, también toda la sociedad civil e inclusive las familias mismas deben de estar haciendo el esfuerzo para orientar a las personas a votar, orientar a las personas a que hagan una evaluación sobre las diferentes propuestas, a que hagan una evaluación sobre la viabilidad de lo que están proponiendo, sobre qué es lo que necesitamos, qué tipo de plataformas las que se necesitan para los siguientes 5 años y qué tipo de acciones concretas. Definitivamente las diferentes organizaciones cooperantes internacionales también están en esa vía, están apoyando acciones concretas de educación a lo largo y ancho del país, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, pero también creo que todos, la ciudadanía en general, las universidades también tienen el gran reto de concientizar a sus estudiantes, sobre todo a los más jóvenes, de que deben de tomar una decisión fundamentada, deben de razonar y deben de ver qué es lo que más nos va a beneficiar de aquí en 5, 10, 15 años. Sí, claro, porque Luis, al final es una decisión para 5 años, ¿no? Es una decisión para 5 años y si la tomas mal puede ser para más años, ¿verdad? Porque al final el próximo presidente o termina de hundir al país o solo construiría las bases para que empecemos a recuperar todo lo que hemos perdido. Entonces es una decisión que debe ser, de nuevo, yo creo que lo más importante para cada salvadoreño es que el día que vaya a votar lo haga de manera razonada y no de manera enojada. Bueno, pero sí el tema del voto con el estómago en América Latina no ha estado ausente, ¿no? No, o sea, y hay casos de eso, ¿verdad? Pero por eso el esfuerzo de las organizaciones y cada vez que hay más organización de la sociedad civil. Yo creo que al final la organización de la sociedad civil solo son una expresión, pero la fuerza más grande para lograr este cambio es cada individuo y su metro cuadrado. Es cada persona que nos está viendo y su familia. Platicar de estos temas, sí, porque a veces resulta como un poco... Si vos estás metido en esto, hasta aburrir a tu familia de hablar de ese tema. Pero hay gente que trata de ignorarlo, pero a veces es bueno compartir y decir para ver qué están pensando la familia y buscar mejorar la calidad de vida, porque es mentira que si uno vota o no vota no sirve de nada. Sí tiene un impacto,
cuando votás y quién gobierna tiene un impacto en la vida personal. Exactamente. Bueno, se nos fue el tiempo. Luis, qué gusto que hayas compartido con nosotros. Gracias por invitarme. Muy amable. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche. Muy gentil. Bueno, terminamos de esta forma, 8 en punto. Qué gusto que nos acompañó durante la semana, pero bueno, el fin de semana descanse y se prepara para que nos vea entonces el próximo domingo a las 7 de la noche junto con Diana. Tenemos debate político y estará con nosotros la fórmula presidencial del FMLN. Así que están invitados, descansen y nos ven entonces el próximo domingo 7 de la noche. Buenas noches.